Vamos a intentar terminar el capítulo 13 del Evangelio de Juan y como siempre me gusta hacer antes de comenzar la predicación, hacer un breve repaso de lo que se estuvo viendo la semana pasada, ¿no? Para que refresquemos un poco la memoria y conectemos bien la historia. La semana pasada estuvimos cenando con el Señor Jesucristo, ¿lo recordáis? Vimos como de repente Él se levanta de la mesa, dice la Biblia que se quita su manto, toma una toalla, un cuenco y con agua Él comienza a lavar los pies de sus discípulos como señal del más sublime ejemplo de humildad, ¿no? Ese fue el título de la predicación de nuestro pastor. Jesús, el más sublime ejemplo de humildad. Con este acto, nuestro Señor les señaló aquello, que Él ya diría en otra ocasión, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser primero, ¿qué? Un siervo, ¿no? Nuestro Señor, como siempre, hermanos, dando ejemplo de todo. El Señor nunca ha dicho nada, nunca nos ha ordenado nada para hacer que Él no haya hecho primero. Y en este caso no fue diferente. El Señor siempre fue el primero en tomar la iniciativa, en enseñarnos y guiarnos. Y en este momento, como bien se nos dijo, hermanos, Él siendo el Rey del universo, el Señor de señores, degrada su posición a la más baja, a la posición del esclavo, incluso dentro de los esclavos, el más bajo, el que tiene la obligación de lavar los pies de los amos, de las personas que llegan a casa, ¿verdad? Y todo esto el Señor lo hace para enseñarnos la verdadera humildad. Teníamos también allí a Pedro, ¿recordáis? Al principio Pedro no quería dejarse lavar los pies de su maestro. Él entendía bastante bien que esta era una posición bastante baja. Pero cuando él lo comprende, le pide al Señor, Señor, no solo los pies, el cuerpo entero, ¿no? Y el Señor Jesús le enseña, Pedro, todos los que están lavados por mí, no necesitan más que lavarse los pies, ¿no? Aquella buena aplicación que Dios nos dio nuestro pastor, ¿no? De que los cristianos ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero nos manchamos en este mundo con el pecado, ¿verdad? Con las malas influencias, con las malas decisiones, y tenemos que venir de nuevo al Señor para ser lavados. Todos, no, solo los pies que nos manchamos. Pedir perdón por nuestros pecados, ¿de acuerdo? Y permíteme solo recortarte una preciosa aplicación más que se nos dijo la semana pasada. Lavar los pies de los demás significa también que necesitamos decirnos y amonestarnos los unos a los otros, sobre todo en aquellos aspectos que no podemos ver por nosotros mismos, ¿no? Aquellas actitudes pecaminosas, aquellas malas costumbres que manchan nuestros pies y nuestro testimonio. Necesitamos, hermanos, cobrar valor todos nosotros y hablar a nuestro hermano, amonestar, exhortar a nuestro hermano para lavar sus pies. Es un acto de amor, ¿bien? Así que en la mañana de hoy vamos a continuar el capítulo 13 y como dije antes, intentaremos terminarlo hoy con la ayuda del Señor. Así que si tienes ya tu Biblia ahí, vamos a leer a partir del versículo 21. Versículo 21 del capítulo 13. Dice así la palabra. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Señor, necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto esta mañana y no lo podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Yo no puedo predicar, mis hermanos no pueden oír si tú, Señor, no nos ayudas. Y pedimos que vengas con poder, con tu Espíritu Santo, Dios mío. Cautiva nuestro corazón, nuestro entendimiento para atender a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Por favor, hazlo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí ante uno de esos pocos episodios que sí registran los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recordemos, hermanos, que más del 90% del material de Juan es exclusivo. Y en esta oportunidad, hermanos, Juan, guiado por el Espíritu Santo, ha tenido a bien registrar el comienzo de la traición de uno de sus discípulos. Al contrastar los 4 evangelios, hermanos, nos damos cuenta de que en este momento de la historia nos encontramos ¿en dónde? En el aposento alto, al lugar elegido por Jesús para llevar a cabo una cena especial, la última cena, el último momento en que cenaría con sus discípulos. ¿Recordáis que dijimos que Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, toma un cuenco y una toalla? Bien, pues ese momento preciso, en ese momento está ocurriendo o ha ocurrido ya la cena del Señor, la Santa Cena. Y tomemos como ejemplo, hermanos, la manera en cómo lo registra Lucas, el apóstol Lucas. Si vamos un momento ahí al capítulo 24, creo que es importante que nos situemos bien en el momento en el que estamos, porque a partir de ahora va a comenzar la pasión de nuestro Señor. En el capítulo 22 de Lucas, y a partir del versículo 14, mirad lo que se nos dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bien, hermanos, todo el contexto ya lo conocemos, lo hemos leído en algún momento, pero sabemos que el Señor Jesús va a preparar su última cena, indica a los apóstoles: ve a la ciudad, allí vas a encontrar un hombre con un cántaro y lo que el hombre os diga, eso haced. Así que este hombre con el cántaro prepara ya el lugar y les dirige hacia el aposento alto. Allí es donde van a cenar por última vez. Entonces, leyendo, hermanos, este texto de Lucas, vamos conformando mejor la historia, porque Juan no nos dice que es en este momento en el que se reúnen para cenar por última vez, ¿no? Pero Lucas sí. Y es en este momento donde comienzan a preguntarse quién será el traidor. ¿Quién va a ser el traidor? Pero a la vez se conforma uno de los sacramentos, hermanos, bíblicamente ordenados por nuestro Señor. Nosotros, los cristianos protestantes, tenemos 2 ordenanzas o 2 sacramentos muy bien estipulados.
Uno de ellos es la cena del Señor y otro, el bautismo. No tenemos más ordenanzas sacramentales. Un sacramento, hermanos, por si no te suena esta palabra, es un signo exterior y visible de la gracia interior e invisible. Es decir, es una ordenanza que intenta simbolizar o exteriorizar algo de parte de Dios. La Santa Cena no te hace más santo, el bautismo no te hace más santo, pero intenta simbolizar algo que debemos hacer para demostrar a Dios y al mundo que somos suyos, que participamos con Él. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos, hermanos, cuando celebramos la Cena del Señor? Los bautistas en España, por regla general, celebramos la Cena del Señor una vez al mes, ¿no? Cada principio de mes, al menos en esta iglesia, tomamos la Cena del Señor y luego nos quedamos para comer, ¿verdad? Hay otras denominaciones que toman la Cena del Señor todos los domingos. Todos los domingos. Hay otras denominaciones que lo hacen muy de vez en cuando. No tenemos un horario, un calendario marcado en las Escrituras para llevarlo a cabo. Algunos lo entienden una vez al mes, otros todos los domingos, pero creo que hay libertad en ello. Pero hermanos, la Cena del Señor no es un acto protocolario sin más, ¿no? No es que tengamos que cumplir con este acto una vez al año y venimos aquí, comemos, disfrutamos del pan y del vino y se acabó. No. Como en cada cosa que hace la Iglesia de Dios, Dios mismo está muy, muy interesado en que todo cuanto hagamos, lo hagamos con conocimiento de lo que estamos haciendo. Porque si tú haces algo sin conocimiento, tu alma se queda sin fruto. Lo haces por inercia, no entiendes lo que está pasando. Y me encanta cómo el Señor nos explica en qué consisten las cosas. Mira, mi diccionario bíblico, el que tengo en casa, define la Cena del Señor o la Santa Cena como una ordenanza eclesiástica donde el pan y el fruto de la vid conmemoran la muerte del Señor Jesús y anticipa su segunda venida. Estos símbolos representan el cuerpo y la sangre de Cristo y debe celebrarse ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Ahí tenemos una definición. Y yo podría decir que, bueno, ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Quién no sabe esto aquí? Creo que casi todos lo sabemos. Sin embargo, es interesante notar que hay una diferencia entre cada elemento, ¿no? El pan, su cuerpo molido. El vino, su sangre. Y no debemos confundir los elementos como si no tuviera un sentido. Es decir, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Su cuerpo molido y entregado por nuestros pecados. Y esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre, que por vosotras es derramada. Es decir, su sangre derramada marca un antes y un después, pone fin al antiguo pacto y sella un pacto nuevo, un pacto de gracia, un pacto mejorado. Ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dicho esto, es interesante que podamos entenderlo así porque creo que mejora nuestra comprensión, ¿no? Cuando nosotros estamos tomando de la Cena del Señor, ¿cuántos oramos de esta manera? Gracias, Señor, por tu sangre que constituye un nuevo pacto. Lo que generalmente hacemos es, Señor, gracias por tu cuerpo, porque moriste por mí para mi salvación. Y Señor, gracias por tu sangre, porque me has lavado con ella y me has hecho salvo. Y es verdad, esto es correcto. Pero la intención de la sangre es marcar esa diferencia entre un antes y un después, un nuevo pacto. Señor, gracias por tu sangre del nuevo pacto, ese pacto de gracia que ahora nos das, ¿no? Esto mejora nuestra comprensión. Es un acto íntimo y bonito, ¿no? La Cena del Señor. Es un momento, es una invitación a todos nosotros, incluso si estás en pecado. Hay muchas personas que su conciencia no les permite tomar la Cena del Señor porque han pecado durante la semana o están arrastrando un pecado y deciden no tomar la Cena del Señor. Bien, si tu conciencia te ataca sobremanera, no lo hagas, no participes de la cena. Pero hermanos, la Cena del Señor es una invitación a que en ese momento tomes una decisión y digas, Señor, perdóname, quiero participar de tu cena, lávame, porque moriste por mis pecados y tu sangre constituye un nuevo pacto. Así que, si alguna vez vas a participar de la Cena del Señor y no te sientes digno, es que no vas a ser digno nunca. No somos dignos nunca de participar con el Señor en su cena, ¿vale? Así que constituye una invitación. Y hermanos, creo que el requerimiento para participar de la Cena del Señor, que nosotros hemos, o la Iglesia protestante en general ha decidido, es
el bautismo. Debes bautizarte para participar de la cena del Señor. Creo que es un requerimiento justo. Justo porque tomar la cena del Señor es un acto íntimo y bonito que te sientas a la mesa con el Señor. Pero antes debes decirle, como dije antes, a Dios y al mundo que ahora perteneces a Cristo. Y esto se hace por medio del bautismo, ¿no? Si alguien en algún momento se ha sentido discriminado, conozco una mujer que un día vino a la iglesia y le dio rabia que ella no pudiera participar de la cena del Señor porque el pastor dijo, aquellos que han sido bautizados en inmersión, pero ¿cómo podéis discriminar a la gente? Porque, bueno, bautízate. Si quieres participar, bautízate, ¿no? Ese es el requerimiento. Bien, ahora Jesús, volvemos ahí a la mesa con el Señor, ha secado ya los pies de sus discípulos, y el maestro hace una tremenda declaración. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Os imagináis el ambiente en ese momento en la mesa? Todos ahí hablando, ¿no? Como buenos españoles, ¿eh? Alto, y de repente el Señor Jesús suelta una declaración. Uno de vosotros me va a traicionar. Entre vosotros hay un traidor. Por supuesto, hermanos, ninguno de aquellos que siguen fielmente al Nazareno quiere ser un traidor. Ninguno de los que están allí, porque realmente todos ellos son sus seguidores. Pero se nos dice que al no saber de quién se trataba, empiezan a especular, ¿no? Pedro le hace señas a Juan. Pregunta, ¿quién es? ¿No? Empiezan a especular. Le hacen señas a uno que estaba al lado de Jesús, ¿no? Uno que estaba recostado en su pecho, uno que nos dice la Escritura al que Jesús amaba. Luego hablaremos de él. Y cuando contrastamos, hermanos, los textos, este texto con otro de los evangelios, específicamente con Mateo, observamos que en este episodio no lo vamos a leer, pero si quieres lo lees en casa, es capítulo 26 de Mateo y versículo 22. Ahí observamos que cada uno de ellos empieza a preguntar, Señor, ¿soy yo? Señor, yo, Santiago, Señor, soy yo, Pedro, Señor, soy yo. Y Jesús le responde, bueno, a quien yo diere el pan mojado, ese es. Y más le vale a esa persona no haber nacido, porque lo que está a punto de hacer acarrea sobre él la ruina eterna. El Señor ya les había predicho esto hace tiempo. Nosotros ya pasamos por ahí, pero en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versículos 70 y 71, dice que Jesús estaba hablando con ellos y les dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, era uno de los 12. Pero aunque esté hablando en el capítulo 6, recordar que Juan está hablando en retrospectiva. Los apóstoles hasta este momento no saben quién es el traidor. Pero Juan escribe su evangelio tiempo después, por lo tal lo escribe antes, ¿no? Ahora llega el turno de Judas para preguntar, Señor, ¿soy yo? Y el Señor Jesús le responde una noticia terrible, sí, eres tú, tú lo has dicho. Entonces nos dice la Escritura que Satanás entra en Judas y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo rapidito. Hermanos, ninguno entendió lo que estaba pasando allí. Solo ven al Iscariote salir pitando con la bolsa del dinero. ¿Por qué? Porque él era el tesorero. E imaginarían que a lo mejor iría a hacer alguna gestión administrativa, algo relacionado con el dinero. Y no estaban del todo equivocados. Porque Judas iría por dinero, por plata, por unas cuantas monedas extras para añadir a la bolsa, ¿no? Mira las características de este discípulo, hermanos. Las características de Juan. Formaba parte de los 12. Nadie le increpó por algún comentario o comportamiento inapropiado en todo el ministerio de Jesús. Se le tenía confianza. El maestro le mostró su amor continuamente. Solía sentarse junto al maestro para comer. Tuvo poder para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Este es el currículum de Judas. Impresionante, ¿verdad? Y es que a mí me da la impresión de que nadie que no fuera Jesús esperaba que Judas fuera el traidor. No sé, piensa tú en ello. Por supuesto, nosotros ya sabemos la historia y en el momento cero en el que empezamos a leer el Evangelio y sale Judas por primera vez, este ya nos cae mal, porque ya sabemos la peli, este va a ser el traidor. Pero hermanos, Judas era uno más. Nadie dudaba de Judas hasta el momento en que hizo lo que hizo.
Era un hombre de confianza, que era el tesorero. Tú pregunta en cualquier empresa o en cualquier iglesia, ¿quién es el tesorero o la tesorera? Y te indicarán una persona de máxima confianza. Este era Judas. Judas había estado allí todo el ministerio de Jesús. A él mismo se le había dado el poder, como ya he dicho, para predicar, para reprender a los demonios, para sanar a los enfermos. Era uno más, andaba entre ellos. Pero llevaba una doble vida, el Judas. A escondidas. ¿Te imaginas que en vez de Judas hubiese sido, por ejemplo, Pedro? ¿A cuántos Pedros conocerías tú en tu barrio? A ninguno, no le pondría nadie Pedro a su hijo, ¿verdad? Porque, oye, ¿por qué nadie le pone a sus hijos Judas? Si Judas era un nombre muy común en aquel entonces. Uno de los hermanos de Jesús se llamaba Judas, ¿no? Tenemos un libro en la Biblia escrito por un tal Judas, posiblemente el hermano del Señor. ¿Por qué nadie le pone Judas a sus hijos? Porque saben que es algo negativo. El nombre de Judas trascendería a la historia como alguien negativo. Hagamos una aplicación aquí. Hermanos, nos damos cuenta la importancia que pueden tener nuestros actos, las grandes consecuencias que las malas decisiones tomadas alejadas del Señor pueden traer a nuestra vida, a la vida de tu familia, a la vida de la iglesia, a la vida de las personas que quieres. Tus malas decisiones, nuestros propios actos egoístas nos pueden llevar a un momento sin marcha atrás. A Judas no le importaba el Señor. No. A Judas lo que le importaba era la popularidad que él estaba adquiriendo porque estaba con este hombre famoso ahora en Judea, en Israel, ¿no? Judas se ganó la confianza del grupo y llegó a ser el administrador del dinero porque a Judas lo que le importaba era su propio ombligo y nadie más. Le importaban las ganancias que podía obtener estando con Jesús y con aquellos. ¿A cuántos Judas hemos conocido ya en nuestra propia vida? En la iglesia o en otras iglesias. ¿Puedes pensar en algún tipo de Judas? Se acercan a nosotros con cara de necesidad, se acercan a nosotros con apariencia de piedad, ven con sus ojos el mover de Dios, la gloria de Jesús por medio de las alabanzas, la gloria de Cristo en las Escrituras por medio de la predicación. Ven las vidas transformadas, gente que se convierte, gente que se bautiza, que entrega su vida al Señor. Se suman al pequeño rebaño y a estas personas no les conmueve en lo absoluto nada. Van a lo que van, su propio beneficio. Tales personas, hermanos, son unos traidores. Ya lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión, hermanos, y lo repito hoy. Aquí en esta iglesia se han acercado personas con apariencia de piedad, con cara de necesidad, hermanos, y verdadera necesidad. Y nos hemos movido un grupo de personas, la iglesia, porque así es el Señor, y hemos reunido incluso dinero, no poco dinero, para ayudar a la persona porque era una situación desesperada. Desesperada, tanto que hoy no tenía dónde dormir ni nada que comer. El pueblo de Dios se ha movilizado, le ha dado lo que ha necesitado y no han durado ni un mes. Sus promesas no llegaron a ningún sitio. Jugaron con nuestra generosidad, jugaron con nuestro amor, con nuestros sentimientos también. Aunque, claro, de todo lo que nos da Dios, eso damos, ¿verdad? Nos lo ha dado Dios. Pero todo lo que consiguieron, lo invirtieron en su propio deleite mundano. A estos más les vale no haber nacido, a no ser que se arrepientan, dice el Señor. Mejor, ojalá el Señor les conceda un arrepentimiento pronto, porque jugar con Dios y jugar con el pueblo de Dios les sale caro a las personas. No se puede jugar con Dios. Judas le abrió una puerta a Satanás. Y nos dice nuestro texto que Satanás entró en él. Y es que al principio del capítulo 3, hermanos, si tú vas ahí al capítulo 3 en el versículo 2, dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás ya lo había puesto en su corazón, así que así actúa Satanás, hermanos. Satanás viene y con su aliento apestoso te susurra la tentación. Te viene con la tentación, tú no quieres ceder ante el Señor, pero es así.
hasta que tú le abres la puerta, porque Satanás no te puede manipular. No puede entrar a ti si tú no le abres la puerta a Satanás. Así que primero te lo pone en el corazón y eres tú quien le abre la puerta. ¿Y qué hace Satanás? Entra en ti. Bueno, no en ti, y ahora vamos a ver por qué no puede entrar en ti. Pero Satanás entra y te ofrece el mundo entero. Y te lo puede dar, ¿eh? Te puede dar riquezas si quieres. Te puede dar lo que sueñas si quieres. Pero a un costo muy alto. El costo de tu alma. De tu alma. Pero hermanos, si tú has puesto tu fe verdaderamente en Cristo y en tu corazón habita el todopoderoso Espíritu Santo, en tu corazón no puede entrar ni un microbio que venga del infierno, hermanos, porque habita el Espíritu Santo. No puede entrar en ti. Lo único que puede hacer Satanás contigo es tentarte, si eres cristiano. ¿Cuántos tipos de Judas hemos visto participar en eventos impresionantes? Conversiones verdaderas. Hermanos, respuestas a oraciones imposibles, que aquí las hemos visto. Oraciones que el Señor ha contestado y hemos dicho, ¡buah, Señor, qué maravilloso eres! Ven los milagros en directo y no les conmueve ni un poco, hermanos. Judas, su vista en las 30 monedas de plata, en la tierra, y no en los tesoros eternos, en el reino de Dios. Querido hermano o amigo que me escuchas hoy, ¿dónde tienes tu vista ahora mismo? ¿Te están conmoviendo ya las cosas de Dios? ¿O seguirás en el mismo estado de pasividad e indiferencia? Sí, voy a la iglesia, les veo allí, está guay, hoy no me apetece ir, hoy no me apetece verles. ¿En qué estado estás tú? ¿Te conmueven ya las cosas de Dios? De verdad, hermanos, intento provocar algo en ti. La predicación lo que busca es provocar algo en el oyente. El predicador no viene aquí para informar, para dar una clase. El predicador viene para enseñar, pero para provocarte algo. Provocarte a la santidad, al arrepentimiento, al amor por Dios, a la pasión. ¿No veis? Siempre os hacemos preguntas que debes contestar en el corazón. Intento provocar algo en ti, hermano y hermana. Y es así como crecemos en la obra de Dios, ¿no? A través de la exposición y las preguntas que la propia palabra de Dios nos hace a nosotros. Este Judas era el hijo de perdición ya profetizado por el rey David muchos años antes. En el Salmo 49 y en el versículo 9 se nos dice allí, David escribiendo, aun el hombre de mi paz, hablando de Cristo, aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Judas, me traicionó uno de los míos. El Iscariote era uno más. Él se encontraba en una alta esfera del ministerio de Jesús. Allí estaba él, bien ubicado. Y es por eso que, hermanos, que debemos tener algo bien claro, iglesia, para que no nos sorprenda. Aquí nunca os vamos a mentir, os vamos a decir siempre la realidad. Debemos tener bien claro que puede haber hermanos nuestros viviendo una doble vida. Quizá alguno de vosotros conozca a alguien que está viviendo una doble vida, ¿no? Y con resultados aparentemente extraordinarios, ¿no? Apariencia de piedad, ¿no? Pero sabéis que tiene una doble vida. Pero llegará el día en que se conozca todo sobre ellos, hermanos. Se conocerá todo sobre nosotros. Y debemos preparar el corazón. No debe sorprendernos las noticias de caídas de grandes líderes cristianos. Que caen, que aquellos que están allí, el pastor X, la hermanita X, que va de conferencia en conferencia en el mundo, son personas, en debilidad lo hacen. Y pueden llegar a caer también, ¿no? Esto debe servirnos como advertencia de que todos nosotros somos proclives al pecado y no estamos exentos de caer en vergüenzas como esta, ¿no? No estamos nadie, ninguno. Y por supuesto, hermanos, no... Diciendo esto, yo no quiero detenerme a hablar mucho sobre Judas. Estamos hablando aquí de Judas porque precisamente es ahora uno de los protagonistas de esta escena, el traidor, el Judas, el Iscariote. Yo creo que para un sermón normal yo no prepararía una predicación con Judas como uno de los protagonistas, pero como esto es una predicación expositiva, lo que nos encontramos, eso explicamos. Y es bueno que esto nos enriquece, ¿verdad? Y para terminar este primer punto acerca de Judas, que casi ha consumido la mitad del tiempo, pero creo que es importante, estaba pensando esta semana y recordé, hermanos, un documental que vi hace años en Discovery,
esos documentales que suelen poner en Semana Santa, y en el que estaban hablando acerca de Jesús y los apóstoles, específicamente de Judas. Hermanos, el programa te ofrecía una visión muy diferente de Judas, en el que Judas era prácticamente la víctima. Y Jesús, la persona que movió o presionó a Judas a convertirse en lo que se convirtió. Mostraban en el documental las imágenes de un Judas, un pobre Judas allí sufriendo en una esquina, y al Señor Jesús lleno de ego, lleno de una posición alta, ¿verdad? Donde mujeres venían a derramar aceites costosísimos, perfumes en sus pies, y Él se los permitía. Veía cómo personas venían a adorarle y Jesús se lo permitía. Entonces, claro, este soberbio Jesús, ahí está el soberbio Jesús, y el pobre Judas allí en una esquina diciendo, ¡bah! Jesús, de verdad, con ese dinero, de ese perfume, hubiéramos podido alimentar a X pobre. Así que el documental, la conclusión es que Judas es lo que fue por culpa de Jesús. Jesús le movió a ser como fue. Ahí está el pobre Judas, sufriendo por las actitudes del líder. Tremendo, ¿verdad? Al final, el bueno para estos de Discovery terminó siendo Judas. Y hermanos, ¿no es esto lo que el mundo quiere que aceptemos nosotros? El mundo quiere enseñarnos quién es Jesús. Qué paradójico, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús no era ni tan perfecto, ni tan bueno, ni tan santo. Que nuestro Señor Jesús, seguro que cometió fallos, claro, si era humano, todo el mundo comete fallos, todo el mundo peca aunque sea una sola vez. El Señor Jesús no, tú sí, yo también. Nuestro Señor Jesús no, ni en su pensamiento siquiera, hermanos. Ahí está el mundo queriendo enseñarnos acerca de Jesús, ¿no? Si somos nosotros los que tenemos la sabiduría de Cristo, enseñaremos nosotros a ellos. Y la gente solo puede creer esto de parte de Jesús si le hace caso al Discovery y no a este libro. Por este libro es que conocemos quién es Jesús. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Vamos ahí al versículo 31. Fijaos, nos dice ahí el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Bien, hasta aquí, hermanos, esto parece un juego de palabras. Gloria para ti, gloria para mí, la gloria de la Trinidad, ¿verdad? La que hablamos hace 2 semanas, la gloria de Cristo. No vamos a detenernos muchos allí, pero quiero que nos fijemos en este detalle. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Detengámonos un momento aquí. Qué interesante notar cómo se refiere Jesús a los verdaderos discípulos, con esta expresión, hijitos. Hasta ahora Jesús ha llamado a sus discípulos de varias maneras. Mis amigos, mis siervos, mis hermanos, pero ahora como directamente del Padre, nos llama, hijitos, hijitos. Judas ya se ha marchado. Entonces Jesús ahora sí puede llamar a los que quedan hijitos. Si hubiera estado Judas, no les hubiera llamado así. Pero ahora está con los verdaderos, hijitos. Porque Dios no llama hijo a cualquiera, Dios llama hijo a todos los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué nos dice otra vez el mundo? Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad aquí. Todos somos criaturas de Dios, eso sí es verdad. Pero solo los que reciben a Dios como Padre pueden ser sus hijos. Así que recibes este título y esta categoría, hijito, hijito. No es un Dios inclusivo aquí, Dios es exclusivo. Excluye a los que no son suyos. Es así como debemos sentirnos también, hermanos, como hijitos muy amados por Dios. Hijitos cuidados y guiados por el Padre Eterno. Esa palabra, hermanos, a mí me produce tanta ternura. De verdad, estaba leyendo y pensando esta semana, hijitos, qué palabra más tierna, ¿no? Ese diminutivo. Yo, desde luego, no sería capaz de describir la gran ternura con la que nos trata Dios el Padre constantemente. Es una ternura muchísima más grande de la que merecemos y de la que somos conscientes. La ternura y el amor con que nos trata Dios.
Y es que además, hermanos, esta expresión le quedaría tan grabada a Juan el apóstol, que la utilizaría en algún momento más de su evangelio. En el evangelio de Juan la utiliza 2 veces, pero es que un tiempo más tardío, cuando él escribe sus cartas, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan utiliza esta expresión hijitos hasta 9 ocasiones más. Queda tan marcado por esa expresión, por esa manera de comunicarlo de Cristo, que ahora Juan va a transmitirlo de la misma manera. Si tú lees la primera carta de Juan, que por cierto lo recomiendo, léetela entera si tú quieres comprobar si de verdad amas a Dios, léetela entera, dice expresiones como: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, que sepáis que tenéis a un abogado, a Jesucristo el justo. Hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y así hasta 9 ocasiones. Hijitos, hijitos. Así que el discípulo amado, quien se recuesta sobre el pecho de su Señor, nos recuerda tiernamente que somos hijitos del Dios Altísimo. Aquel que se recuesta sobre el pecho de su Señor nos trata como les trató a ellos y como nos trata a nosotros su Maestro. Y hermanos, hasta ahora no hemos hecho el inciso de quién es el hombre que se recuesta sobre el pecho de Jesús, aunque ya lo he dicho, ¿no? Pero se entiende que Juan, al escribir su evangelio, se refiere a este hombre, se refiere en segunda persona porque sabe que es él mismo, ¿no? Uno que se recuesta sobre el pecho de su Señor, uno al cual Jesús diría, el que Jesús ama. Esto lo hacen los apóstoles en otra ocasión. Pablo también, para no hablar de sí mismo en ocasiones, habla en segunda persona, ¿no? Aquel. Sabemos, hermanos, por las Escrituras, que dentro de los 12 discípulos, esto es interesante, el Señor Jesús, dentro de ese grupo de 12 personas, tenía una relación mucho más estrecha con al menos 3 personas. Pedro, Santiago y Juan. Son precisamente estas 3 personas las que el Señor convoca a un monte donde Él se transfigura delante de ellos. Allí recibe a santos de la antigüedad. Jesús muestra su gloria, ¿verdad? A estos 3, porque hacían parte de ese grupo especial de Jesús. Pero es que incluso dentro de ese grupo de 3 personas había uno que era más especial que los 3. Al que Jesús amaba. Juan. El discípulo al que Jesús ama, como dando a entender que tenía una relación de amistad más estrecha con él. Porque fue precisamente Juan al que el Señor le encargaría el cuidado de su madre desde la cruz. ¿Lo recordáis? El Señor está allí clavado en la cruz, crucificado, y hasta el último momento preocupado por todos, por su madre también, por supuesto, ¿no? Dice Juan, capítulo 19, versículo 26, que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, otra vez, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuidó de ella. Esa relación especial de confianza. ¿Quién mejor puede cuidar de mi madre, viuda, y sin el hijo mayor, que Juan? Juan. De esta manera entendemos, hermanos, que aunque todos los hijos de Dios, todos los que sois hijos de Dios estáis aquí, todos recibimos el mismo amor del Padre, me da la impresión de que Dios reserva su amistad personal solo para aquellos que le buscan de todo corazón. Su amistad más personal y íntima la da a aquellos que se esfuerzan más por Él. Más por Él. El Salmo 25 y el capítulo 25 y el versículo 14, mira cómo lo dice. Os lo voy a leer en 2 versiones. La Reina Valera del 60 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Y he traído otra versión, que es la palabra de Dios para todos, que me trae buenos recuerdos porque fue la primera Biblia que yo compré. La compré en un lenguaje actual y la tengo en casa todavía. Y cuando la leí, me causó, hermanos, ese versículo se me quedó a fuego en el corazón. Mirad cómo lo dice esta versión. El Señor reserva su amistad personal para todos los que tienen un temor reverente. Dios reserva su amistad personal para todos los que tienen un temor reverente. Yo estaba conociendo a Dios, quería ser amigo de Dios. Él reserva su amistad personal para los que tienen un temor, un respeto reverente por Él. Y es precisamente, hermanos, en esta relación personal que tenemos con Jesús,
en las que Él nos llama de diferentes maneras, ¿no? ¿Lo hemos dicho? Nos llama amigos, nos llama siervos, nos llama hijitos, pero es ahí, en esa relación con Él, donde el Hijo de Dios nos da ese nuevo mandamiento. Hermanos, el nuevo mandamiento que ya hemos leído y vamos a hacer énfasis ahora, es un mandamiento que da a los cristianos, no al mundo. Vayamos ahí al versículo 34. Un mandamiento nuevo del capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Dónde está la novedad en este mandamiento? ¿Qué es lo nuevo? Porque aquello de amaros los unos a los otros ya se conocía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay varios momentos en que la Biblia nos da a entender que debemos amarnos unos a los otros, pero hay un momento puntual en el que Dios lo dice muy claramente. En Levítico capítulo 19, versículo 18, dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿dónde está la novedad? La novedad del mandamiento se encuentra en la segunda parte de esta expresión. Como yo os he amado. ¿Cuál es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor acerca del amor? El ejemplo máximo que se puede dar. Dar su vida en rescate por nosotros. Así que amaros los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Dar su vida en rescate por la tuya y por la mía. Es esto precisamente lo que Él ya va a decir un poco más adelante. Ahora estamos en el capítulo 13, pero en el capítulo 15 y en los versículos 12 y 13, el Señor Jesús va a decir lo siguiente: este es mi mandamiento, otra vez recordando el mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Iglesia del Señor, esta es precisamente la marca distintiva de nuestra religión. El amor que profesamos los unos por los otros. Es imposible tener una relación, es imposible tener un encuentro real con el Señor Jesucristo si tú no amas a tu prójimo, a tu próximo. Amar a tu hermano. Sin amor es imposible que alguien te pueda identificar a ti como un cristiano. Bueno, sí, la gente sí. La gente, si te ve entrar aquí, te dirá: este es cristiano porque vaya a esa iglesia. Pero aquí dentro, cuando nos conocemos más, si tú no amas a tu hermano, es imposible que puedas tener una relación con Dios. ¿No nos dice la Escritura cómo puedes amar a Dios que no ves y puedes decir que tú amas a tu hermano? No, al contrario, ¿no? ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? Y de la misma amar a tu hermano, que es el que, y no amar a tu hermano, que es el que estás viendo. Ya me estoy liando, ¿eh? Pero entendéis, ¿no? Tú no puedes decir que amas a Dios si tú no amas a tu hermano. Es imposible. Porque cuando crees en Dios, el amor de Dios te gobierna. Y lo que te gobierna, eso sale después. En esto conocerán que sois mis discípulos. En el amor que os profeséis los unos a los otros. Y sabéis una cosa, hermanos, tengo que admitir, y quizá vosotros también, que este mandamiento es demasiado elevado. Es muy duro, hermanos. No sé tú qué piensas, pero esto de amar es realmente difícil y costoso. Y se complica más aún cuando el estándar, el nivel con el que el Señor compara el amor es el amor de Cristo. Amar los unos a los otros como Cristo nos amó. Recuerdo, hermanos, que hace unos años estaba meditando en este pasaje precisamente y me tuve que detener ahí, me quedé anclado. No podía pasar de ahí. ¿Por qué? En aquel momento me invadió una tremenda sensación de no estar cumpliendo con este nuevo mandamiento. Entre más lo pensaba, más me daba cuenta de que menos lo cumplía. Y recuerdo que entre lágrimas, ahí en mi intimidad con el Señor, le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo lo hago? Si yo no siento este amor que tú dices por mi hermano el que veo. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para amar de verdad a mi hermano? ¿Cómo hago de verdad para amar a mi hermana que veo allí en la iglesia? No lo siento. Señor, enséñame cómo hacerlo. Yo no puedo. Y creo, hermanos,
con todo mi corazón que una de las maneras para aprender a hacerlo es pedir al Señor, Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Creo que esa es una de las maneras. Ayúdame a verles como tú les ves. ¿Sabes? Cuando un hermano ve a otro hermano en la fe, con los ojos de la carne, solo encontramos sus defectos. Mira que hoy no se ha peinado nada. Es que mira que no se ha maquillado hoy, ¿verdad? Es que mira cómo huele. Es que mira qué tarde llega siempre. Me saluda cuando le da la gana. Es que mira, mira lo que sube a su muro de Facebook, lo que sube a su estado de WhatsApp. Es que mira. Y así, hermanos, un largo etcétera. Y eso que no saben muchas más cosas de nosotros. Si supieran muchas cosas de nosotros, estarían ahí, ¿verdad? Por lo menos de mí. Y puede ser, hermanos, que todo esto sea verdad, ¿no? Que no te peines, que por tu mal carácter a veces no quieras saludar a nadie, o que llegues siempre tarde a las cosas del Señor. Pero si pido al Señor que me ayude a ver con sus ojos, la cosa cambia brutalmente. Ya no lo veo solo con los ojos de la carne. Entonces me lleno del amor de Dios, y aunque mi hermano siga oliendo mal, y aunque mi hermano siga llegando tarde, ¿verdad? O lo que sea, el amor de Dios, como ya estoy saturado del amor de Dios, ¿qué es lo que hago? Expresar ese amor, ¿verdad? Expresar ese amor aunque me cueste un sacrificio. Porque este nuevo mandamiento, hermanos, es para practicarlo entre creyentes. Y creo que se me está apagando la tablet aquí. Voy a esperar un momento, que esto está muy bajo de batería. Tengo que abrirla aquí en el móvil. Pero sigo contando. Cuando te llenas del amor de Dios, este amor te lleva, te mueve a ayudarte. Y no solo a pensar mal de ti o de tu hermano. Porque este nuevo mandamiento, como he dicho antes, es para practicarlo, hermanos, entre los creyentes. Entre creyentes. Dios no te pide que ames de esta manera allí afuera al mundo. Dios te pide que ames a tus enemigos, sí. Pero Él te dice, amaros los unos a los otros, como yo os he amado al hermano creyente. ¿De acuerdo? Mira este comentario de Spurgeon. Qué interesante. Es interesante porque, aunque es un poco, bueno, no sé si es extenso, aquí no me ocupa mucho, pero lo estaba leyendo justo ayer. Este Spurgeon, para los que no os suenen, es un precioso hermano, es un precioso predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores. Fue brutal su ministerio, hermanos, y quería leeros un momento su comentario al respecto. Dice: el amor que Cristo le manda a sus seguidores que tengan unos por otros no es el amor común de una persona a otra, sino el amor de una nueva persona en Cristo hacia otra nueva persona en Cristo. Ahora sí se ha apagado, creo. A ver si responde esto. Perdón, tenía que haber tenido la tablet cargada. Y si no tengo la chuleta, me voy a ir muy lejos. Sí, pero ahora no, o sea, tendríamos que poner, no llega. No llega, sí. Esperad un momento, hermanos, pido disculpas. Aquí debería dejarme. Es que lo tengo que poner en horizontal y no me quiere hacer caso el móvil. Bien, pues no me quiere hacer caso. Ay, hermanos. Lo siento, sobre todo lo siento porque sé que se pierde la atención, ¿verdad? Estamos ahí enganchados y cuando hay un parón así abrupto, se pierde la atención. Vamos a ver si este me lo deja. Vale, este me ha dejado. Bien, tengo una pantalla más pequeñita, pero puedo leerlo. Llegaremos al comentario de Spurgeon. Bien,
Esto es lo que dijo, vuelvo y cito, hermanos, todo el comentario de Spurgeon. El amor que Cristo les manda a sus seguidores que tengan unos por otros no es el amor común de una persona a otra, sino el amor de una nueva persona en Cristo a otra nueva persona en Cristo. Debemos amarnos unos a otros fervientemente en este sentido. Este amor surge de una unión totalmente nueva. El creyente en Cristo pertenece a una familia especial. Este círculo familiar no incluye a toda la raza humana, no a todos. Es una familia dentro de la gran familia humana, pero a la vez separada de ella por una vida espiritual interior. Sigue, en el momento en que una persona nace de nuevo, entra en este círculo íntimo y se convierte en miembro de una nueva familia. Dentro de este sagrado círculo de amor, los elegidos, todos somos en Cristo Jesús. Somos hermanos y hermanas en Cristo y somos llamados a una nueva clase de amor, un amor superior, ¿no? Un amor que es como el que los hermanos de sangre, solo que más sublime y con mejores razones subyacentes que el amor de los miembros de la familia. Y termina, más aún, fijaos, los que creemos en Jesús viviremos juntos en el cielo por siempre jamás. Por lo tanto, será mejor que seamos buenos amigos aquí en la tierra, que empecemos a practicar el amor con que nos amaremos. Fin de la cita. De manera, hermanos, que lo que quería ilustrar con esto es que el amor no es una opción. No depende de tu estado de ánimo. No depende de cómo te has levantado hoy. El amor no puede depender de tus sentimientos, hermanos, porque el amor es un acto de la voluntad. Hoy siento amar a mi hermano, mañana no. Hoy amo a mi esposa maravillosamente, mañana no le amo. Algunos aman hoy a sus mujeres y mañana a sus vecinas. El amor no puede depender de lo que sientas porque es un acto de la voluntad. Y un mandamiento, hermanos. El amor es un mandamiento. Estás obligado a amar. Pero no a la fuerza, porque Dios produce ese amor en ti. No se nos pide amar a todo el mundo, como lo he dicho antes, hermanos. Y por eso, hermanos, mientras yo elaboraba este sermón, yo tenía que ser sincero conmigo mismo, porque por supuesto, cuando tú elaboras un sermón, lo que no quieres es venir y soltar aquí una parrafada, a decir a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que hacer, cómo explica la palabra de Dios, mientras tú mismo no te sometes a lo que estás escribiendo. Sería un hipócrita y Dios me juzgaría severamente si lo que yo os digo aquí a vosotros no lo estoy poniendo yo en práctica, primeramente, ¿no? Recuerda, hermanos, que la predicación habla primeramente al predicador. Y cuando estás allí a solas con Dios, oras intentando buscar, aprender para luego exponer, el Señor viene y te taladra y te traspasa con su palabra, que es la espada de Dios, y también te dice, no estás amando como deberías. Gerson, ama más, ama más. Ama como Jesús ama, porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y de qué manera nos amó Dios, hermanos? Bueno, por supuesto, lo sabemos. De tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se podría resumir el amor de Dios, ¿verdad? Pero ¿recordáis ese precioso listado de 1 Corintios capítulo 13? Ese precioso pasaje que se suele citar mucho en las bodas, pero que tiene más que ver el amor que Dios siente por nosotros que nosotros por nuestras esposas o por nuestros esposos. ¿Qué nos dice? Mira, te lo he traído en una versión de la Reina Valera, pero la versión más actual, la del 2020. Fijaos, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es engreído ni orgulloso, no actúa con bajeza ni busca su propio bien, no se irrita ni piensa mal, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Qué precioso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿En cuántas bodas lo habéis oído? Yo, en todas. Pero tiene más que ver el amor, esto tiene más que ver el amor con el que Dios nos ama a nosotros, hermanos. Y debemos aprender de ese amor, porque el amor cuida, el amor protege, el amor enseña pacientemente, el amor amonesta también.
¿Recuerdas el ejemplo que hicimos hace un momento? El hermanito, la hermanita que huele mal, que no se peina, que llega tarde, que tiene una mala actitud, etcétera, etcétera. Que por supuesto, alguno de estos puntos nos toca a todos. Yo también tengo malas actitudes a veces y luego tengo que pedir perdón, claro. ¿A qué nos debería mover el amor en el momento en que identificamos a los hermanos haciendo o diciendo estas cosas? ¿A qué debería movernos? ¿A pecar por crítica en nuestro corazón? ¿O más bien a esperar y a rogar al Señor a que nos mueva a la tierna amonestación? ¿No decíamos que esto también significa lavar los pies de los hermanos? ¿No lo decía nuestro pastor la semana pasada? Lavar los pies del otro también es amonestarle, claro, pero esto, hermanos, solo lo hace el amor. Y quería hacer un inciso aquí, hermanos, querido rebaño de la Iglesia de Cristo. Si en algún momento nuestro pastor, o Mónica con las mujeres, o incluso yo mismo, o quizá otro líder, ¿no?, se acerca a ti para exhortarte, para amonestarte o para puntualizar algo que a lo mejor estamos detectando y que tú no ves, o que yo no veo, que también lo necesito, por favor, no te lo tomes a mal, ¿vale? Lo que nos mueve a hacer esto es el amor, porque queremos que tú seas más santo. Y también necesito que tú, cuando veas una mala actitud en mí, o veas que me extiendo 3 horas en la predicación, te acerques a mí y me digas, Gerson, lo haces bien, ¿vale? No, Gerson, creo que 1 hora está bien, ¿vale? Pero 2 horas no. Creo que esto que dijiste en la Escritura no es del todo correcto porque mira, hermanos, por favor, si en algún momento nos hemos acercado a ti o hemos hecho un comentario en el WhatsApp o te lo hemos dicho personalmente y no lo hemos hecho con la mejor actitud y yo el primero, perdonadnos, hermanos. De verdad, lo que nos mueve es el amor. Queremos que tú seas más santo. Queremos que tú seas más santo para Dios, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Porque el amor también amonesta, pero amonesta tiernamente, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un pecado, de verdad. No solamente vamos a ir a ti para decirte, mira, la ropa que llevas, lo que publicas en tu Facebook, esto es pecaminoso. No solamente eso, sino algunos pequeños detalles, incluso en el servicio a Dios, que lo hacemos para mejorar el servicio a Dios, ¿no? De verdad, lo que nos mueve es el amor. Primera de Pedro 4:8 dice que ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, hermanos, cubre las faltas. Cubre las faltas. Claro, hermanos, ahí está la clave. Si yo mantengo llenando mi vaso de Dios, si mantengo llenando mi espíritu, mi cerebro de la palabra de Dios, de canciones que hablan de Dios, cuando mi hermano me decepciona o cuando veo una mala actitud, algún pecado, puesto que estoy lleno de amor, puesto que estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a salir? ¿Una crítica, un hachazo? Normalmente no. Aunque, hermanos, los hachazos también son importantes. Recordad que el Señor Jesús, cuando vio la mesa de los cambistas en el templo, ¿qué hizo? Cogió un látigo y volcó todas las mesas. Y alguno saldría con su espada marcada, creo yo. Hay amonestaciones que en momentos deben ser de esa manera. Yo espero que nunca tengamos que sacar el látigo aquí, ¿verdad? No queremos. Claro que no. Bueno, creo que no lo vamos a hacer nunca. Antes está la amonestación tierna, ¿verdad? Pero ojo, mi reacción debe ser cubrirte, no encubrirte. Y aquí quiero hacer una diferencia, hermanos. Si estás lleno del amor, mi reacción cuando veo una actitud pecaminosa será cubrirte, no descubrirte, ¿no? Si pecas, yo no se lo voy contando a toda la iglesia. Mira al hermano, es que mira a la hermana, es que mira esto. No hagas eso, eso es chisme, eso es pecado. Si tú ves que no lo puedes solucionar con el hermano, por favor, ve a un líder, ve al pastor, ve a Mónica, cuéntaselo. Mira, he visto esto en esta hermanita, en este hermanito, y no sé cómo decírselo, ayúdame. Pero no vayas por ahí contándole a todo el mundo, hermanos. Eso no lo hace el Señor con nosotros. A que tú cuando pecas el Señor no le dicen visiones al pastor, mira, este hermano ha pecado. Porque el Señor no es un chismoso. Aunque creo que puede hacerlo. Si el Señor quiere salvarte de algo, va a avisar a alguien para decirte, advierte a este hermano que está yendo por un camino que no debe. Por eso digo no encubrir o esconder, sino cubrir, protegerle, porque el ferviente amor cubrirá multitud de pecados.
Pero nosotros no tenemos esa actitud muchas veces, ¿verdad? Machacamos ahí al hermano. A nuestras esposas o nuestros esposos les machacamos ahí a nuestros amigos, a nuestros hijos. Pero, hermanos, lo que queremos es restaurarle, ¿a que sí? Cuando hacemos una crítica, una amonestación, ¿qué estamos buscando? La restauración de la persona. Que el Señor nos ayude a esto, hermanos. Porque, hermanos, mirad solo un ejemplo más. Y sé que ya es la hora, pero por favor, permitidme unos 5 minutos más. Quiero explicar esto. A partir del versículo 36 hay un episodio muy malo para la vida de uno de los apóstoles. ¿Qué hemos leído? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿que tu vida pondrás por mí? Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Quizá Pedro, hermanos, tenía un deseo verdadero de seguir al Señor hasta el final. Pedro tenía una determinación de que aunque le costara la vida, estaría con su Señor y le defendería hasta el final. Pero cuando llegó el momento de la verdad, efectivamente Pedro también traicionó a su Señor. Yo a ese no le conozco, yo con ese no ando. ¿Y qué dice la Biblia? Empezó a maldecir para que no identificaran que era tan santo, ¿verdad? Le traicionó. ¿Cómo reaccionó Jesús después de esto, en la resurrección? ¿Lo recordáis? Le machacó. Cuando el Señor resucita, machaca a Pedro por haberle traicionado. Le recrimina por haber huido de aquel lugar. No, restauró a Pedro completamente. Completamente, hermanos. ¿Sabéis cómo reaccionó Jesús? De esa manera, porque nos relata Marcos en el capítulo 16 que iban 3 mujeres, en el tercer día después de que Jesús estaba muerto, 3 mujeres se dirigen hacia el sepulcro llevando especias aromáticas para ungirle. Cuando llegan allí, ven la piedra movida y un ángel les dice: el Señor no está aquí, ¿a quién buscáis? El Señor ha resucitado. Así que por favor, id a decirle a los discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Así que estas mujeres, llenas de emoción, corren a los discípulos y dan la buena nueva: el Señor ha resucitado. Pero Pedro no está allí con ellos, porque Pedro lleva 3 días sumida en la más terrible depresión. He traicionado a mi Señor. Así que cuando estas mujeres le encuentran, le dice: Pedro, Pedro, el Señor ha resucitado. ¿Y sabes lo que nos ha dicho? Que digamos a los discípulos y a ti que vayáis a Galilea, que Él irá delante de vosotros. Hermanos, ¿podéis imaginar a Pedro en ese momento? ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Pero tú no sabes lo que yo le he hecho al Señor. Que le he traicionado. Que me he ido corriendo cuando más me necesitaba. ¿Que yo qué? Sí, Pedro, yo no sé qué ha pasado porque te ha citado a ti, pero me ha dicho: dile a Pedro que vaya a Galilea, que voy a por él. ¿A mí? ¿De verdad? Y efectivamente, Pedro no se lo puede creer. ¿Cómo puede Dios, cómo puede Jesús tratarle con tanta gracia si le ha traicionado? ¿Te puedes imaginar a Pedro recibir esta noticia? Una amonestación tierna, hermanos. Una restauración amorosa, porque esto es lo que hace el amor. La razón por la que Pedro no enloqueció, la razón por la que Pedro no se suicidó como se hizo Judas, que no tenía ningún tipo de arrepentimiento, sino de remordimiento, su remordimiento fue tan grande que le llevó a suicidarse. Pero ahí estaba Pedro, amando a su Señor, pero sabiendo que le había traicionado. Y Jesús viene, hermanos, y le restaura. La razón por la que Pedro no enloqueció, hermanos, es porque Jesús había rogado por Pedro que su fe no le faltara. Y con esto termino. Cuando contrastamos, hermanos, otra vez esta escena con los otros evangelios nos cuentan que Pedro, sí, es verdad, le niega, que Pedro huye como un cobarde, que Pedro maldice, que lanza injurias al aire, ¿verdad? Que lanza quizá tacos, no lo sé cómo sería ese momento. Pero ahí nos dice, hermanos, que Jesús tiene una conversación con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro,
Satanás me ha pedido, bueno, a Pedro y a los discípulos, Satanás me ha pedido, no, a Pedro puntualmente, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué Pedro no enloqueció? Porque Cristo estaba intercediendo por Pedro para que su fe no faltara. No le dijo, Pedro, te voy a quitar el problema, te voy a dar valor para que no me niegues. No, vas a atravesar por el valle de sombra y de muerte, pero yo rogaré que tu fe no falte. Esa es la razón por la que Pedro pudo levantarse y aceptar el perdón del Señor. Hermanos, si es así como nos trata el Señor. ¿Sabes? Cuando tú pides a una persona que sabes que es más piadoso que tú y que ora muchísimo, por favor, vas a esa persona y le dices, ora por mí. Porque crees que el Señor le va a escuchar más, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar al Señor Jesucristo intercediendo por ti? A Él sí que le escucha Dios, por supuesto. Él es Dios. Hermanos, qué visión, qué visión. El Señor Jesús intercediendo por tu alma, amándote, deseando que vengas a Él, para que Él te pueda proteger. Y hermanos, con esto termino. Este episodio hemos visto traiciones, hemos visto varios tipos de Judas que se juntan a nosotros. También hemos visto, hermanos, la supremacía del amor, el nuevo mandamiento. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y de verdad, mi deseo es que salgamos hoy de la iglesia queriendo amar más, identificando aquello que nos impide amar a nuestro hermano. No lo sé cuál es tu caso, no sé por qué tú no amas como deberías. Yo sé por qué yo no amo como debería. Y pido al Señor que de verdad salga de aquí amando como Jesús nos ha amado. Espero que tú también. Amén. Vamos a orar. Ay, Señor. Señor, gracias por tu amor. Hoy nos has enseñado más acerca de ese perfecto amor que tienes por nosotros. Tú nos llamas hijitos y nosotros te llamamos Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias porque a través de Jesús nosotros podemos tener esta relación tan bonita contigo. Gracias porque cuando nos falta la fe, cuando estamos atravesando por momentos muy duros, Señor, tu Hijo Jesús intercede por nosotros ante ti para que nuestra fe no falte. Señor, esa fe que nos has dado es más preciosa y más valiosa que el oro, que la plata y que todo este mundo. Te rogamos que nuestra fe no falte. Y si hay aquí, Dios mío, si hay aquí alguien que no tiene fe en ti, que necesita una fe para creer en ti, te pedimos juntos como iglesia, dale la fe, el don de la fe para que él pueda creer o ella pueda creer, Señor. Que te conozcan a ti, Señor, que tengan fe en ti y transformen toda su vida porque es bueno, Señor. Así que gracias por todo lo que hemos oído, gracias incluso por los malos momentos, por las cosas que han fallado, porque nos ayuda a tener más paciencia. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.